Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Ana Mundaca, una mujer que clamó a Dios en su momento de mayor dolor y el Señor respondió su oración. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica o también puedes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Ana Mundaca es de nacionalidad peruana. Nació en Chiclayo, capital de la región de Lambayeque. Está casada con el pastor Homero Reyes desde diciembre de 2021. Estudió enfermería en su país en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente se dedica a cuidar a su pequeño hijo de 6 meses, Johanan, y vive en la ciudad de Tomé, región del Biobío, en Chile, donde su esposo es pastor distrital. Ana vivió el fallecimiento de su madre, quien era muy misionera. Plantaba iglesias, tenía un grupo pequeño y era pilar de la familia. Gracias a ella y a sus abuelos pudo conocer la palabra de Dios en la iglesia cuando era pequeña. Conocer a su esposo fue producto de años de oración y relación previa con él, pero solamente como amigos. Fue una respuesta y bendición del Señor para su vida. Vamos a conocer a Ana. Quédate en Identidad. ¿Has clamado a Dios en tiempo de ansiedad y dolor? Hoy nuestra protagonista, Ana Mundaca, nos dará algunas respuestas al respecto de su oración. Y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Ana, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Estamos felices de tenerte en el programa y de que seas hoy nuestra protagonista. ¿Cómo estás? Hola Ángela, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor realmente. Gracias a Dios, bien, contenta, feliz, agradecida a nuestro Padre Celestial. Amén. Creo que sin Dios no somos nada. Él es nuestro todo, Exactamente. nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría. Y ya nuestros amigos se van a enterar un poquito más por qué. Y es que Ana es una valiente de Jesús. Su historia me marca, me llena muchísimo. Y bueno, quiero que me cuentes en este momento, querida Ana, dónde vives actualmente, cómo se llama tu esposito, tu bebé. Y bueno, queremos conocerte. Estoy viviendo en el país de Chile, en la región del Biobío. Estoy en la comuna de Tomé. Estoy viviendo aquí recién desde enero de este año. Estuve el año pasado por Tirúa, así que, pero ahora contenta aquí en Tomé con mi esposo y con mi bebé que ya está próximo a cumplir sus 6 meses de Ay, edad. qué hermoso, qué hermoso. Bueno, que Dios allí les siga bendiciendo poderosamente en este ministerio como familia, ministerio pastoral, y cuidar también allí de las iglesias que tienen a cargo y de tu hijito también, por supuesto, ya 6 meses, crecen rápido. Así que bueno, Muy que Dios rápido. les bendiga allí muchísimo. Sí, Anita. Em, Hablando de niñez, quiero que me cuentes un poco de tu familia, cómo tu familia conoció del Señor, que te cuentan allí. Hay una historia muy interesante, dura, fuerte, con respecto a tus abuelos maternos y cómo llegó el mensaje a tu familia y a ti, por supuesto, querida Ana. Mi mamá, ella es la número 6 de 8 hermanos. Ella nació ya en un hogar adventista. Papá y mamá eran adventistas. Ella nació en ese hogar, pero cuando ella cumplió los 7 años de edad, mi abuela falleció dando a luz al último hijo, al octavo. Esto, claro, afectó mucho al hogar, pero aún tenían al papá. Eh, Sin embargo, un año después, mi abuelo falleció también en un accidente
por la ruta nororiental del país. Él había conseguido un camioncito y quería progresar, mi abuelo, ¿no? Entonces él ahí falleció por una falla en el manejo, la ruta no era buena, era mucho más caótica que ahora y cayó al río, así que falleció. Entonces mi mamá quedó huérfana a los 8 años de papá y de mamá. Y la hermana mayor, su primera hija de mi abuela, eh, ella no era adventista, ya era ella joven, todo tenía su familia, entonces ella decide recoger a todos los hermanos menores, a los 7 hermanos menores. Claro que los más grandecitos, adolescentes, se independizaron, entonces ella se quedó con 5. Eh, pero fue duro para ella, porque aparte de tener sus hijos más 5 niños y un esposo que no era una gran ayuda, era un esposo que le gustaba el vicio, el alcohol, el juego, estos juegos de azar, casino y todo eso. Entonces, y mi mamá creció en ese mundo y por lo tanto ya no tuvo la dirección cristiana que ella podía haber tenido si es que sus padres estuvieran vivos, ¿no? Así que ella se alejó de Dios prácticamente porque era una niña, dejó de recibir ese cuidado en los caminos de Cristo. Pero ella, en su juventud, ella siempre se acordaba que ella fue adventista. O sea, ella tenía esos recuerdos porque ella se quedó de 8 años. Y ya en su adultez, mi mamá se comprometió, se casó, tuvo a sus 2 hijos. Sin embargo, ella descubrió infidelidades, entonces decidió divorciarse, se quedó sola con mi hermano y conmigo, yo muy pequeña, de 3, 4 años. Eh, y cuando yo tenía más o menos unos 6 años por ahí, llegó la Caravana de la Esperanza a Lambayeque, Perú, norte de Perú, la Caravana de la Esperanza, y la invitaron a mi mamá. Entonces mi mamá, ella estaba sola con sus 2 hijos, decidió quedarse sola, sentía que tenía la necesidad de volver a los caminos de Dios, tenía la necesidad de Jesús para poder ayudarle a sobrellevar el hogar, porque ella se hizo cargo de los 2. Mi papá lamentablemente no se hizo cargo ni en deberes ni en derechos. Entonces ella decide ir a la caravana, pero como para escuchar, ¿no? No estaba interesada en sí en rebautizarse ni volver así, solamente ella tuvo esa necesidad. Y mi hermano fue el que decidió bautizarse al final de la caravana. Era pequeño, así que no lo podían bautizar mientras que no hubiera un adulto en el hogar, padre o madre, que sea adventista. Entonces no lo podían bautizar y él quería bautizarse. Entonces mi mamá, al ver eso, decide ella volver a los caminos de Dios. Ella pasó su juventud, muchas dificultades, todo, así que fue una bendición el volver a Dios. Y eso me permitió a mí en mi infancia poder conocer muy a temprana edad los caminos de Dios y poder crecer en ellos. Wow. Hay una parte allí en la historia, particularmente de tu mamita, de esos recuerdos, en los primeros años que son vitales, son primordiales, hasta los 7 años, lo que tú le siembras allí a tus hijos es vital. Les instruye al niño en su camino y aun cuando fueren viejo no se apartará de él. Tu mamita tenía recuerdos y el Señor estaba allí mirándole muy de cerca, solo que ya no lo veía, solo que ya no abría la puerta, no era el momento. Llegó la campaña de evangelismo y a través de tu hijito, de tu hermano en este caso, en el caso de tu mamita Flor, su hijo fue ya conmovida porque en este caso tu hermano estaba aceptando a Jesús mediante el bautismo públicamente y ella tenía flashback de todo lo que había aprendido mientras sus papitos estaban vivos, tus abuelos, y cómo Dios allí se manifestó y cómo empezó él también a dar gozo también a sus vidas, te pudieron instruir también en los caminos del Señor, que si bien claro, cada uno tiene su lucha diferente, vivimos nuestra relación con Dios muy particular, la salvación es personal, pero el conocimiento, esa base, esos cimientos de primera parte, la primera plana, son vitales. Y yo quiero que me cuentes,
porque viene a ser enlace en tu historia. ¿Cómo conociste a tu esposa, Homero? Porque tengo entendido que desde muy pequeña también se conocían, eran amiguitos. Como te decía, se bautizó mi hermano y mi mamá en la iglesia central de Lambayeque y después, a los 2 años, me bauticé yo ya en una iglesia que era hija de donde mi mamá se bautizó. Mi mamá salió con un grupo de hermanos a la iglesia y formaron la iglesia de San Martín. Entonces yo ya me bauticé ahí en esa iglesia, ahí crecí, y cuando yo cumplí los 11 años, llegó por ese territorio, llegó mi esposo, el que ahora es mi esposo. Llegó Homero con su mamá, sus hermanos, entonces yo ahí lo conocí a él. Y él era un niño bastante sonriente, bastante feliz, era un niño con un carisma sano. Le encantaba predicar y a mí me encantaba cuando él predicaba. Yo cantaba en ese entonces, me gustaba bastante el canto y yo salía a cantar ahí. Así que yo lo conocí ahí en la iglesia de San Martín. Lo conocí a él cuando él llegó a Lambayeque a vivir, porque él estuvo también un tiempo en otro lado viviendo en el mismo región, pero en otro lado. Pero yo lo conocí más o menos a esa edad y desde ahí entablamos una amistad muy sana. Yo tenía un cierto cariño, apego hacia él porque me gustaba cómo era su forma de ser. Me gusta hasta ahora. Sí, vamos a hacer una pausa allí en la historia, querida Ana, porque mantenían contacto. De paso, y no he hecho aquí la mención, el pastor Homero estuvo aquí con nosotros en Identidad. Hicimos 2 partes de su historia porque fue tremendo. Yo quiero que vayan en el canal de YouTube, Nuevo Tiempo Chile, cuando terminemos de conversar aquí con Ana, por supuesto, anoten por allí en un papelito, pastor Homero Reyes, Identidad, Nuevo Tiempo, parte 1, parte 2, ahí la historia también es tremenda. Y el pastor Homero, bueno, tuvo algunos viajes y eso, pero mientras tanto conversaba contigo en la lejanía, pero así nada, amistad, Sí, amistad solo solamente, ¿no es amistad. así, Anita? Siempre fue amistad. Él, cuando nos conocimos ahí, continuó la amistad y luego él viajó a otro lado a estudiar y regresó como cuando él tenía 16, 17 años, porque en Perú se culminan los estudios a los 16. Entonces él a los 17 culminó, ya había fallecido su mamita, lamentablemente para ese entonces, y él había postulado, me parece, a la UPU, había ingresado, entonces llegó y me dijo, me voy a colportar a Chile. Me voy, o sea, llegó a despedirse de mí ahí a Lambayeque y me obsequió el libro Mensaje para los jóvenes de nuestra hermana Elena y se despidió con un fuerte abrazo. Yo de verdad me quedé de pena, pero la idea era que él venía a colportar y se regresaba a estudiar. Pero cuando llegó acá le fue bien y descubrió que acá también había universidad y que podía estudiar aquí y creo que se matriculó, estudió un año. Bueno, seguían pasando situaciones y pasaste por una muy, muy crítica. Año 2015, yo quiero que me cuentes qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se potenció también allí. Muchas personas deben estar pasando por una situación similar, no lo sabemos. Bueno, cuéntanos, Anita, qué fue lo que sucedió. Y si querías comentar algo más al respecto de Homero, adelante. Bueno, el año 2015 para mí fue un año muy difícil. Yo recuerdo que empezó el año y tuvimos la ceremonia en la universidad donde yo estudiaba de colocación de distintivos para empezar el internado en hospital. Entonces yo ese año estaba muy emocionada, todo, y llegó agosto donde yo iba a empezar mis prácticas, había postulado, me había inscrito al hospital, todo donde yo iba a ir, y ya no podía renunciar porque había adjudicado con plaza regional. Entonces mi mamá, yo recuerdo el 2 de agosto, ella comenzó a tener fiebres, taquicardias y no sabíamos lo que era. Recorrimos varios médicos y hospitales en la misma región de Lambayeque, especialistas, todo. Y hubo uno que me dijo, no, tienes que llevarla a tu mamá a la capital, llévala a Lima, porque lo que tu mamá tiene, realmente aquí no lo podemos diagnosticar. ¿Es alguna enfermedad rara, me dijo, o es cáncer en todo caso? Me dijo, leucemia, por último puede ser. Me dijo, llévala mejor a Lima. Entonces, como ella tenía un seguro por la FAP,
por mi hermano, porque él es de la Fuerza Aérea, la llevaron a mi mamá a la capital. Y yo tenía que negociar mis días de turno en el hospital. Hacía turnos 2 días seguidos, así tarde, mañana, noche, así, 2 o 3 días, y de ahí me iba a verla a ella a Lima, y me quedaba con ella igual, 2, 3, 4 días. ¿Y de dónde sacaba yo recursos para viajar todas las semanas? En ese tiempo mi primo trabajaba en una agencia que no voy a mencionar de transporte y me ayudaba con los pasajes, o me iba tirando dedos así. Me iba yo sola, a veces salía en la noche con mi mochila y me iba a la capital y así regresaba para poder ver a mi mamá. Ella estuvo hospitalizada ahí por 4 meses. No le pudieron diagnosticar la enfermedad. O sea, ¿qué era lo que causó la enfermedad? No le pudieron diagnosticar, hacían juntas médicas, le hacían muchos exámenes. Yo recuerdo que un día ella llorando me dijo, ya no quiero más exámenes. Y yo, como hija, ¿no? Yo quería saber qué era lo que ella tenía y le rogaba, mamá, aunque sea un examen más, le decía, ¿no? Pero así fueron 4 meses intensos y yo, con los años ya ahora yo aprendí que en ese tiempo, por más que yo llevaba tantos años conociendo a Cristo, no sabía orar. Yo lo descubrí después, ya cuando ya me casé con mi esposo y conversando siempre con él, yo descubrí que yo no sabía orar, a pesar de que llevaba muchos años en la iglesia, porque yo oraba y le pedía a Dios que no bajara el descanso, que le devolviera la salud, porque yo la necesitaba aún conmigo. Yo eh, era muy, ¿cómo podría decir? En mi país le decimos chocha, en Chile aquí le dicen regalona, como era bien pegada a mi mamá. Yo era bien, bien pegada, era más que mi mamá, era como mi amiga, como mi hermana. Entonces yo oraba así, le clamaba a Dios que yo quería que la sanara porque la necesitaba. Y era una oración egoísta, porque yo quería que Dios haga lo que yo quería en ese momento, ¿no? Y no sabía los planes que había, que Dios tenía, ¿no? Así que mi mamá, después de 4 meses de hospitalizada, un día yo, claro, estuve con ella, la fui a ver, nos abrazamos, incluso ella me pidió perdón, yo igual le pedí perdón porque siempre es bueno hacer eso. Eh, y ya nos despedimos, yo con la idea de regresar en 3 días más, regresar a verla. Pero justo un día antes de que yo vaya a verla, me llamaron, recuerdo 2 de la tarde, me llamaron y me dijeron, por favor, venga al hospital, porque su mamá no se encuentra bien. Me llamó la asistente social. Y yo le dije, no puedo ir ahora porque yo estoy en otra región. Para viajar demoro 14 horas en llegarle. Entonces, ahora mismo no puedo llegar. Y me dijo, no, tiene que venir porque le dije, no, dígame qué ha pasado, porque ya yo comencé a presentir algo. Y yo le dije, dígame qué es lo que ha pasado. No, me dijo, yo no le puedo decir nada, porque eso dije, aunque sea, páseme con el médico de turno, le dije yo, porque estoy lejos. Y justo mi hermano, también él estaba viajando a verla. Mi hermano estaba en otra región que estaba a 22 horas de la capital trabajando. Y él justo se había embarcado 1 hora antes y no tenía señal en el bus. Y no podían comunicarse con él, por eso se comunicaron conmigo. Entonces me pasaron con la médico y ella ahí me dio la noticia de que mi mamá había fallecido por un paro respiratorio, o sea, ya no dio más su cuerpo. No pudieron sacarla del paro y falleció mi mamita. Entonces en ese momento, claro, yo recibí la noticia ahí, para mí fue un golpe muy grande, muy doloroso, perder a la que siempre fue mi aliada, ¿no? Y yo lo vi así. Ella falleció, bueno, claro, sola ahí en el hospital. Un primo fue y hizo los trámites para que enviaran el cuerpo a provincia, para que fuera sepultada en provincia, pero cuando él fue para allá, vio que varias de sus pertenencias le habían sido robadas ahí en el hospital. Así que para mí fue muy triste porque le robaron información que ella tenía un chip en su celular que eran sus himnos que ella escuchaba.
y le fue robado esa memoria. Yo espero que la persona que lo robó haya escuchado esos signos, que lo haya podido disfrutar. Su Biblia no se la robaron otras cosas que ella tenía, así que para mí fue triste, fue doloroso todo ese proceso. Y yo me distancié de Dios después de eso. O sea, yo me quedé, aparte adolorida, y me quedé con una sensación de culpa, porque yo soy enfermera, entonces yo sentía que yo debía haber hecho algo más, que quizás yo no hice las cosas bien. Entonces yo me quedé aparte con el duelo y con un sentimiento de culpa y con un sentimiento hacia Dios de que no me amaba porque me había quitado al ser que yo más quería. Fue Claro, muy es triste. tremendo y tengo el nudo en la garganta, te lo confieso, Anita. Fue muy, muy triste, muy triste. Me duele mucho el tema de que lo de sus pertenencias, ni respeto por eso. Bueno, vivimos en este mundo de maldad, conflicto, bien y el mal. Nada malo proviene de Dios, nada, nada malo. Pero está el enemigo que le encanta vernos sufrir, vernos heridos, vernos como trapos de inmundicia. Así nos ve el enemigo. Pero Dios, somos la niña de sus ojos. Y en estos últimos 3 minuticos que nos quedan, querida Ana, tú clamas a Dios. Estuviste 3 años lejos de la iglesia o bueno, como reclamando a Dios porque tu mamita había fallecido, pero tú clamas a Dios en el año 2020. ¿Cómo Dios responde también allí? Me distancié mucho de Dios, dejé de hacer mi culto, o sea, me distancié espiritualmente, pero yo no vivía feliz, vivía triste, siempre lloraba, me sentía sola, me sentía abandonada. Y yo el 2020 yo llegué y me sentí cansada de todo eso. Y yo comencé a orar, comenzaba a orar, solo oraba, oraba, pero ya a fines del 2020 yo me postré mis rodillas y clamé a Dios con lágrimas y le dije, Dios mío, yo necesito eh, volver de una mejor manera a ti. O sea, yo ya había comenzado a ir a la iglesia de nuevo, a participar, pero no era lo que yo era antes. Entonces, y yo también oraba porque le pedía a Dios una persona en mi vida, porque yo quería formar una familia. Y yo le dije, Dios mío, dame un hombre que te ame y yo prometo servirte. Así que la respuesta llegó en enero del 2021 y yo cuando lo escuché, yo dije, ¿qué pasó? O sea, después de tanto tiempo yo pensaba que él no tenía interés en mí. Yo siempre guardaba cariño por él, pero cuando llegó ese momento yo dije que sí, a pesar de que tenía un trabajo ya establecido en mi país. Dije que sí porque sentí que era el llamado que Dios tenía para mí, que yo había clamado por ese llamado, sin saber que era él, que era Homero el que iba a llegar. Wow, yo quiero agradecerte, Anita, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Es muy lindo cómo Dios te respondió y hoy eres feliz. Lo mencionabas allí al principio de la entrevista. En el año 2021 llega el pastor Homero a Perú a pedirte matrimonio, ambos orando por tener una esposa, por tener un esposo que amara a Dios, que sirviera, y hoy tú le cumples al Señor. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir y que de pronto están sufriendo, viviendo tal vez una crisis de ansiedad, de pánico, perdieron a un ser querido? ¿Qué les dirías en este momento, querida Ana? Las cosas que suceden en este mundo no es siempre porque Dios quiera que sucedan, sino que en este caso, Satanás está, como dices tú, al acecho y ocurren cosas. Y si Dios permite que sucedan es porque hay un plan. Hay un plan detrás de todo lo que sucede, siempre Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Yo siento que si mi mamá no hubiera bajado al descanso, no estaría aquí con mi esposo trabajando en la misión. Porque quizás ella me sería mi atadura para el país, para quedarme en el país. Así que yo les insto a que oren pidiendo la voluntad de Dios en sus vidas y no tener una oración como la que yo tenía, una oración egoísta que pedía lo que yo quería, lo que yo sentía que necesitaba. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Muchas gracias, Anita, por ese lindo mensaje final que nos invita a clamar. Dice el Señor, clama a mí, te responderé, te enseñaré, te mostraré
cosas que tú ni te imaginas. Así que allí donde estás en casa, cierra tus ojitos, clama a Dios, arrodíllate. El Señor va a responder esa oración que tanto estás pidiendo al Padre Celestial. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.